Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos pues al día con la información y vámonos hasta Palacio Nacional. Hoy estuvo buena la regañiza, lo que tiene que hacer la Presidencia Nacional para tratar de poner orden. La frase, yo diría, hay que decir las cosas como son. Yo diría que esta es la frase que dejó clavada la presidenta hoy, que dice hay que decir las cosas como son. Y no podemos estar más que de acuerdo con eso. Hay que decir las cosas como son y eso que toque a todos. Bueno, la regañiza fue desde luego para su propio partido, para Morena, pero claro, no podía dejar de lado a los otros partidos, al PAN y al PRI. Les tocó su coscorrón. Escuchen ustedes. El poder se ejerce con humildad. Todos, y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Que no sea hipócrita la oposición también, porque se rasgan las vestiduras. Y nadie justifica una u otra cosa. Yo siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad, con sencillez, en la justa medianía. Esa es mi posición. Lo aprendimos de un grande, el presidente Benito Juárez, y del legado que le dio el presidente López Obrador a ese pensamiento juarista. Y nuestro movimiento surgió con un sentido ético y de cercanía con el pueblo muy profundo. Esa es mi posición y siempre la voy a mantener. Y así me comporto. De toda mi vida, desde antes de ser incluso servidora pública. Ahora, es una cosa, y eso es algo que tendrá que definir Morena y seguirlo diciendo, y a mí me toca como presidenta de la República seguir planteando esto porque es un asunto histórico, político, ideológico y ético. Pero hay mucha hipocresía en la oposición. Lo dije el viernes. El coordinador del PAN en el Senado, que nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro. Nunca. Se fue 6 años a Estados Unidos a vivir. Regresó como senador plurinominal por el fuero. Es que hay que decir las cosas como son. Y ahora él da lecciones de moral. O al presidente del PAN, quien inició todo el terrible caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Cártel inmobiliario quiere decir corrupción, quiere decir que los alcaldes y sus funcionarios se beneficiaban de violar el uso de suelo y dar permisos violando el uso de suelo para que se construyeran pisos de más en la alcaldía a cambio de moches. Está detenido el que fue el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y está reconocido que este era su modus operandi por empresarios inmobiliarios. Quienes están detenidos regresaron inmuebles. No son palabras lo que estoy diciendo solamente, sino que hay investigaciones en su momento. Entonces ahora resulta que este personaje o esta persona ahora también quiere dar clases de ética o de moral. O ya de plano, ya ese mejor ni hablar, pero el presidente del PRI, que además de todo va y denuncia en Estados Unidos sin pruebas, o sea, aparte de corrupto vende patrias. Entonces, hay que poner todo en su lugar, todo en su lugar. Entonces, a los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado, no hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas, siempre. Y hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano al pueblo. Pero por eso digo, aquí hay unidad, no hay pensamiento único. Qué bueno no somos aquellos partidos
que si alguien decía algo contrario a el presidente del partido, pues entonces ya era expulsado. No hay pensamiento único. Bueno, es la posición de la presidenta. Me llama muchísimo la atención a los argumentos y a las cosas que ha tenido que recurrir la presidencia para tratar de poner orden en las filas de Morena. Dice, claro que hay diversidad de pensamiento y eso es algo loable en nuestro movimiento, no es como en aquellos tiempos, pero aprovecha para señalar muy bien a Ricardo Anaya y desde luego a Alito Moreno y al presidente del PAN, para decirles directamente, como dice las cosas como son, hipócritas. Caray. Pues bueno, podíamos revisar la historia de la política mexicana, mucha, en gran parte, formada por truanes. También ha habido buenos políticos y tenemos buenas instituciones, pero también ha habido algunos que, caray. Y parece que ahora Morena está pasando por una crisis moral. ¿Por qué? Por los excesos de algunos políticos. Pues así se dieron las cosas en la presidencia hoy. Casi un SOS, un llamado nuevamente a la cordura. Y es que verdaderamente en Morena andan desatados. Las fuerzas internas están haciendo choque y la oposición, como siempre, está extraviada. Como en otros momentos me he preguntado, no sé hasta dónde realmente la oposición quiere gobernar o quiere vivir eternamente en la oposición con un presupuesto etiquetado. Ahí se las dejo. Vamos a la pausa y regresando voy a hablar con el periodista José Ancona, director de la revista Guinda. Vámonos a una pausa y regreso.